Rómulo Augustulo fue proclamado emperador de Occidente en octubre del año 475, cuando apenas contaba 14 años de edad, y su ascenso al trono imperial fue obra de su padre, Orestes, un general de origen panonio que había servido como secretario de Atila el Huno y que tras la muerte del caudillo bárbaro logró construir una carrera militar dentro de las estructuras fragmentadas del Imperio Romano de Occidente. Orestes había depuesto al emperador anterior, Julio Nepote, obligándolo a huir hacia Dalmacia, y colocó en el trono a su propio hijo sin contar con la aprobación del emperador de Oriente ni con el respaldo real de las legiones que aún permanecían operativas en las provincias que todavía reconocían alguna forma de autoridad romana. El joven Rómulo recibió el apodo despectivo de Augustulo, que significaba pequeño Augusto, y el nombre completo evocaba tanto al fundador de Roma como al primer emperador, en una ironía cruel del destino que marcaba el final de una secuencia dinástica que había comenzado 5 siglos antes con Octavio Augusto. El poder efectivo nunca estuvo en manos de Rómulo Augustulo, sino en las de su padre Orestes, quien intentó gobernar un territorio reducido principalmente a la península itálica, mientras las provincias occidentales del antiguo imperio habían caído bajo control de reinos germánicos independientes o semi-independientes que en algunos casos mantenían una ficción de lealtad nominal hacia el emperador en Ravenna. La Galia estaba dominada por visigodos y burgundias, Hispania bajo control visigodo, África del Norte en manos de los vándalos de Genserico y Britania completamente perdida ante sajones y otras tribus germánicas, mientras el mismo territorio italiano enfrentaba la presencia de numerosos grupos bárbaros asentados como federados que reclamaban tierras y compensaciones por su servicio militar. Orestes había llegado al poder con el respaldo de estos guerreros bárbaros, muchos de ellos érulos, esciros y turingios, comandados por oficiales como Odoacro, quien había ascendido en las filas militares romanas y esperaba que el nuevo régimen cumpliera las promesas de otorgar 1/3 de las tierras italianas a las tropas federadas, según el sistema tradicional de hospitalitas, que permitía el asentamiento de soldados bárbaros en territorio romano. Cuando Orestes rechazó estas demandas, argumentando que entregar 1/3 de Italia a los federados sería inaceptable para la aristocracia senatorial romana y desestabilizaría completamente el frágil equilibrio social que aún sostenía alguna apariencia de continuidad institucional, las tropas se rebelaron bajo el liderazgo de Odoacro, quien probablemente era de origen esciro o érulo y había servido en la Guardia Imperial antes de convertirse en el comandante de facto de los federados asentados en Italia. La revuelta militar se desarrolló con rapidez brutal en agosto del año 476, cuando Odoacro marchó contra Orestes y lo derrotó en una serie de enfrentamientos breves que culminaron con la captura y ejecución del padre del emperador en Pavía, mientras las fuerzas leales a Orestes se disolvían o se pasaban al bando de los rebeldes. Rómulo Augustulo permaneció en Ravenna, la capital imperial, que había sido elegida por su posición defensiva entre pantanos y canales que la hacían casi inexpugnable, pero que ahora se convertía en una trampa para el joven emperador sin recursos militares ni apoyos políticos significativos. Odoacro entró en Rávena sin encontrar resistencia seria el 4 de septiembre del año 476 y se presentó ante Rómulo Augustulo, quien técnicamente aún ostentaba el título imperial, pero carecía de cualquier capacidad real de gobierno o resistencia. El general bárbaro tomó una decisión que marcaría el final formal del Imperio Romano de Occidente, al decidir que no necesitaba mantener la ficción de un emperador títere en Italia y que podía gobernar directamente con el reconocimiento del emperador de Oriente en Constantinopla como única fuente de legitimidad imperial necesaria. En lugar de ejecutar al adolescente emperador como había hecho con su padre Orestes, Odoacro optó por una solución que combinaba clemencia práctica con simbolismo político, al deponer formalmente a Rómulo Augustulo y enviar las insignias imperiales de Occidente a Constantinopla, declarando que no era necesario mantener 2 emperadores y que el emperador Zenón en Oriente era suficiente para gobernar todo el mundo romano.
Rómulo Augustulo fue despojado de la púrpura imperial y de todos los símbolos de autoridad, pero Odoacro le perdonó la vida, argumentando su juventud y el hecho de que el verdadero responsable del conflicto había sido Orestes, no el hijo, que simplemente había sido utilizado como instrumento político por su padre. El antiguo emperador recibió una pensión anual de 6.000 sueldos de oro, una suma considerable que garantizaba un retiro cómodo, aunque completamente alejado de cualquier actividad política, y fue enviado a vivir a Campania, en el sur de Italia, donde se le asignó la villa fortificada de Luculano, cerca de Nápoles, que había pertenecido al célebre general romano Lúculo y que ofrecía tanto seguridad como aislamiento del centro del poder político. Las fuentes históricas sobre el destino final de Rómulo Augustulo después de su deposición son escasas y contradictorias, pero la mayoría coincide en que vivió en este retiro campano durante varias décadas, sin intentar recuperar el poder ni participar en las intrigas políticas que continuaron sacudiendo Italia bajo el gobierno de Odoacro y posteriormente bajo el reino ostrogodo de Teodorico. Algunos cronistas mencionan que Rómulo Augustulo vivió hasta aproximadamente el año 511, lo que significaría que sobrevivió más de 30 años después de su deposición y que habría presenciado desde su retiro la transformación completa de Italia bajo el dominio ostrogodo, tras la invasión de Teodorico el Grande, quien derrotó y asesinó a Odoacro en el año 493, estableciendo un reino germánico que mantenía estructuras administrativas romanas pero bajo autoridad gótica definitiva. Una carta del escritor y estadista Casiodoro, fechada en el año 511, menciona una petición relacionada con las propiedades de un tal Rómulo, y algunos historiadores han identificado a este personaje con el antiguo emperador, aunque la identificación no es completamente segura y podría referirse a otra persona con el mismo nombre común en la época. Si esta identificación es correcta, Rómulo Augustulo habría muerto en algún momento posterior al año 511, en su villa de Campania, rodeado por el lujo relativo que su pensión le permitía, pero completamente olvidado como figura política y recordado únicamente como el último símbolo de una institución que había dejado de existir décadas atrás. La muerte de Rómulo Augustulo no generó ninguna conmoción política ni fue registrada con detalle por los cronistas de la época, porque para entonces el concepto mismo del Imperio Romano de Occidente había sido reemplazado por la realidad de los reinos germánicos que controlaban los antiguos territorios provinciales y porque el poder efectivo residía en los reyes bárbaros que gobernaban con independencia creciente de cualquier autoridad imperial nominal. El último emperador romano de Occidente murió probablemente en su cama de muerte natural, en edad avanzada, como un terrateniente retirado que había vivido lo suficiente para ver cómo el mundo romano que había conocido en su breve adolescencia imperial se transformaba completamente en un mosaico de reinos germánicos cristianizados que preservaban elementos de la civilización romana, pero bajo nuevas estructuras políticas y sociales que hacían imposible cualquier restauración imperial significativa. Las insignias imperiales que Odoacro había enviado a Constantinopla nunca regresaron a Occidente y ningún emperador posterior fue reconocido en Italia, hasta que Justiniano intentó la reconquista bizantina en el siglo VI, creando un interregno de casi 60 años entre la deposición de Rómulo Augustulo y el breve restablecimiento de autoridad imperial oriental en territorios italianos. El cuerpo de Rómulo Augustulo fue probablemente enterrado en algún lugar de Campania, sin ceremonias imperiales ni honores especiales, más allá de los que correspondían a un aristócrata romano de rango medio, y su tumba no ha sido identificada por la arqueología moderna ni fue objeto de peregrinaciones o veneración posterior. La figura del último emperador romano de Occidente desapareció de la memoria colectiva inmediata y solo fue recuperada por historiadores posteriores como símbolo del fin de una era cuando comenzaron a construir narrativas sobre la caída del Imperio Romano que requerían un punto final definido y dramático que pudiera ser fechado con precisión. Rómulo Augustulo había vivido y muerto como una nota al pie de la historia, un adolescente que ostentó un título vacío durante menos de un año y que luego se retiró a la oscuridad provincial mientras el mundo a su alrededor continuaba transformándose sin necesidad de su presencia o de la institución que brevemente había representado.